Jaume, tu inconformismo desde la juventud. Nosotros en el PP lo sabemos bien lo que es el inconformismo de la juventud porque tenemos aquí a nuevas generaciones donde todos hemos pasado por nuevas generaciones siempre trabajando por este gran país. Nosotros los constitucionalistas no vivimos ni en el odio ni en el rencor y por eso el nacionalismo no le gusta ni el sentido del humor ni tu ironía. Por tanto, yo te quiero preguntar, ¿podemos recoser la sociedad civil catalana? ¿Por qué hay tanto odio en Cataluña? A ver si nos ayudas. Gracias. Antes de venir esta mañana he hecho un tuit. Quería elaborar una encuesta al estilo Tezanos y entonces pues he hecho una pregunta. No les he dicho, yo, mira, hoy voy a la convención nacional del Partido Popular, vamos a hablar de Cataluña, de cómo combatir al nacionalismo, del camino a seguir, y yo creo que llevan años en el camino equivocado. ¿Qué queréis que les diga? No os cortéis. Entonces, ha habido casi 500 o más respuestas a este tuit. Yo he cogido 3 ideas que os las quiero decir porque está muy bien que todos seamos amigos en lo personal, pero hay que escuchar cosas que no apetecen y hoy he venido aquí a tocar los huevos. Lo siento, pero es el papel que me toca. Entonces, he visto mucho cabreo porque durante muchos años ha habido muchísima dejadez, muchísima dejadez. La gente se ha sentido profundamente abandonada por el gobierno. La gente se ha sentido profundamente sola. Y eso los que vivimos en Cataluña sabemos lo que es. Hemos visto un 155 que ha llegado tarde y mal, que no ha metido mano a lo que ha causado el problema que tenemos, ¿sí? Que es la educación y los medios. Y el 155 ha llegado tarde y mal. Bueno, pues me alegro que me aplaudáis. Luego también, aquí yo no sé, entonces hablo por lo que he oído gente cabreada también por cómo se ha jugueteado con el nacionalismo en otras comunidades. Y sí que es verdad que también hay cabreo por los pactos que ha habido per in secula seculorum con el nacionalismo en mi tierra, ¿sí? Haced lo que queráis en Cataluña, pero apoyadnos en Madrid. Luego otra cosa que creo que es importante, y esto es algo que nos tenemos que aplicar todos, que es la coherencia, ¿no? Yo, si digo algo hoy, mañana la gente quiere que diga lo mismo y haga eso que he dicho. Si yo prometo que haré algo, la gente quiere que cuando yo esté en el Congreso con mayoría absoluta, eso que yo he prometido no quede en agua de borrajas. Eso es lo que la gente quiere. Y yo creo que ya lo sabéis, pero yo creo que hay como 2 grandes sectores que el Partido Popular durante muchos años ha despreciado, les ha dado una gran patada. Uno son los no nacionalistas en Cataluña y otros son los católicos, ¿sí? A los católicos y a los no nacionalistas en Cataluña se les ha dado una patada muy gorda durante muchísimos años, ¿sí? Entonces son 2 bloques, ¿no? Y claro, aquí lo grave sobre todo es, pues eso, ¿no? Después de haber tenido mayoría absoluta. Y una última cosa, y yo creo que me dará tiempo de responder la pregunta, y le pido perdón a Dolors porque ella no lo sabía, pero yo tenía que decíroslo. A mí me da la sensación que la gente piensa que al PP se le ha pasado el arroz. ¿Sí? Al PP se le ha pasado el arroz, durante mucho tiempo ha abandonado a muchísima gente, y a lo mejor en plan broma, pero a mí lo que me han pedido es que os afiliéis a Vox, es lo que me han pedido, y que los que no lo hagáis, que sepáis escoger buenos compañeros de viaje. Y es importante porque yo creo que el daño hecho no se va a solucionar en 1 año, no se va a solucionar en 2 años, y yo creo que pues tenéis el trabajo de picar mucha piedra por todo el mal que se ha hecho y pues a lo mejor en unos años recuperar lo perdido. Y eso es lo que...